será mi chula. No estamos fingiendo esto. Voy pa' la tuya, en modo peligroso, porque esto nunca dura. Y tú estás hasta allá. Dale, tú estás hasta allá. Onda Capital, la radio digital de Sevilla. OndaCapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, tenemos un cachondeo hoy aquí que no veas. Madre mía. Es que estamos ya en la recta final. Tendríamos que haber grabado durante toda esta temporada los previos, Los previos. intermedios, Bueno, porque son mejores que los programas. ¿Quién te dice a ti que Curro no lo está grabando? Y de pronto nos da sorpresa. Nos graba ahí en el vídeo estabilizando y la gente dirá, pero esta gente, ¿qué están hablando? Pues sí, pues sí. Bueno, yo voy a desvelar el misterio antes de empezar porque total. Hoy hemos grabado doble programa, ¿vale? El programa de la semana que viene lo estamos grabando hoy, o lo hemos grabado ya. Y me hace mucha gracia porque, claro, yo ahora voy a presentar con todos ustedes a Virginia, que está aquí. Pero es que resulta que en el programa... Claro, en el programa de la semana que viene ya la voy a volver a presentar. Como si, en fin, si no bueno, hubiera venido hoy. no pasa nada, No cosas estoy del aquí. directo y del grabador. Que es un grabado en directo, que por eso Claro, cometemos errores. es un que no, falso directo. No cambiamos nada. Eso es. Un falso posado, como los de Ana Obregón. Igual. Posado robado, no era cosa como era. Bueno, en fin, que estamos ya en junio, 1 de junio, recta final, último mes para nosotras de podcast, de radio, casi último mes de clase, que no, porque en julio seguimos dando clases. De clase Pero bueno, de los peques sí, de los peques sí. de los peques, de las clases semanales, con nuestra gala el día 25 de junio y todas estas cosas. Entonces ya estamos un poco como medio de vacaciones, las ganas nuestras. Pero hoy es un día muy especial, 1 de junio, porque hoy se cumplen 100 años del nacimiento de una de las mujeres más reconocibles de la cultura popular. Una imagen que todo el mundo conoce. O sea, no hay nadie que no pueda conocer a esta mujer. Si yo te digo un vestido blanco que se levanta cuando pasa el metro por abajo, un pintalabios rojo, una voz susurrada, unos ojos así, una mirada un poco miope y un poco de no veo bien de lejos, una melena rubia perfecta. Obviamente estamos hablando de Marilyn Monroe. Marilyn. Yeah. Pero hoy vamos a hablar un poquito menos de ese mito que tú has descrito, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de la mujer que había detrás de ese Exacto. personaje mítico. ¿Qué es lo que nos ¿Verdad? interesa? Porque es verdad que Marilyn es un icono, todavía lo sigue siendo, que es una mujer que ha sido como muy observada durante el siglo XX, ¿verdad? Sí. Pero como mito y como personaje. Y se quedó muy fuera en su vida, por supuesto. Y después también la parte de la mujer real. Exacto. Porque claro, si pensamos en Marilyn, pensamos en sensualidad, en glamour, época dorada de Hollywood, erotismo, fantasía. Pero yo creo que la pregunta importante aquí es, ¿qué pasa cuando el mundo convierte a la mujer en una fantasía y deja de mirar a la persona? Porque claro, detrás de Marilyn había una persona, había una mujer. Porque bueno, Marilyn no era Marilyn Monroe desde que nació. Fíjate, hasta su nombre. Marilyn fue Norma Jean. Antes de estar Marilyn, pues estuvo Norma. Nació como Norma Jean Mortenson en Los Ángeles en el año 1926
Y bueno, pues su historia desde que nace, su infancia, adolescencia, no es que sea tan glamurosa como la vida que nosotros conocemos o ese Ni personaje, mucho ¿verdad? menos. Para nada. Su vida comienza de una manera muy precaria. Su madre, Gladys Baker, tenía muchos problemas de salud mental. Y entonces Norma acaba creciendo sin estabilidad y pasando de hogar en hogar, familias de acogida, orfanatos, sin tener un hogar propio y sin la sensación, seguro, de tener raíces. Exacto, que esto es algo que además la marcó toda la vida. Porque, mira, te estaba escuchando y estaba acordándome de Tempest Storm, Sí. que tuvo una infancia también por el Parecida. estilo, también en la época. Y bueno, y Marilyn y Tempest, como tantas otras niñas vulnerables en esa época, y desgraciadamente actualmente también sigue ocurriendo, pues sufrió abusos y sufrió experiencias traumáticas. Y esto yo creo que es fundamental contarlo, seguir contándolo. Porque hay veces que hablamos de estas mujeres como si, bueno, que siempre hubiesen sido glamour, iconos y hubiesen aparecido como por arte de magia. Y no, y hay una historia bastante triste detrás de esta mujer, una herida y de nuevo nos hacemos la pregunta, ¿no? Con esta experiencia de vida, con esta herida, ¿qué pasa cuando una niña aprende demasiado pronto que el mundo no es un lugar seguro? Esto afecta al final a su vida, a su mente, a su cuerpo. Esto de adaptarte constantemente para sobrevivir, esto marca tu identidad. Totalmente. Y yo diría incluso que cuando esas cosas pasan, pues hay muchas posibilidades de cómo tú puedes acabar saliendo, ¿no? Y puedes rebelarte contra ello y entonces acabas teniendo, ¿no? Pasas de ser una víctima a ser un verdugo muchas Exacto, veces, sí. ¿no? O te quedas anclada en ese sitio de víctima, ¿verdad? Entonces al final, como estás acostumbrada a moverte en sitios inseguros, a que la gente te trate de una cierta manera, a que la gente no te valore de verdad, a tener que mostrar la cara que se espera de ti para sobrevivir, Exacto. acabas teniendo como la visión centrada ahí y sigues relacionándote con ese tipo de gente, sigues moviéndote de la misma manera, ¿no? Y puede que a Norma, en este caso, le pasara algo así, ¿verdad? Sí, como un círculo vicioso. Sí, ella con 16 años se casa, no por un tema de amor tanto, ¿no? Pero sí como una forma de poder salir del círculo en el que estaba, ¿no? Poder salir del sistema de casas de acogida y tal. Igual y que poder Tempest, de nuevo. Y poder independizarse, claro. Y entonces, bueno, pues ella es una mujer que aprende muy rápido a tener que sobrevivir en medio de situaciones muy caóticas, pero que siempre parece que está como en búsqueda de la seguridad, en búsqueda del amor verdadero, en busca de que la vean, de tener una presencia, fíjate, ¿no? De decir, oye, que yo soy yo y valgo, ¿no? Y entonces, bueno, es como que nos podríamos preguntar qué partes de ya el personaje de Marilyn, ¿verdad?, son realmente deseadas por Norma Jean, las quiere porque quiere jugarlas y son decididas por ella, ¿no? O cuáles nacen desde el puro mecanismo de tengo que sobrevivir y si esto es lo que se espera de mí, allá que voy. Exacto, porque fíjate que hasta el casarte, ¿no? Que en teoría debe ser algo deseado, algo que una Alegre, decisión, feliz. claro, que tomas por amor, porque quieres a esa persona tal. Ella desde el principio ya la toma como una forma de salir de una situación. O sea, evidentemente en esa época y en esta época también en muchas partes del mundo, que hay muchas veces que hablamos como si ya todo esto estuviese superado, con un occidental centrismo, permíteme la palabra, pero desgraciadamente en el mundo actual, la gran parte del mundo, es que al final Occidente es una parte muy pequeña del mundo, entonces en muchísimos países del mundo todavía hay niñas que toman o toman decisiones, mejor dicho, o decisiones son tomadas por ellas en este sentido, sin su deseo, ¿no? Y sin su voluntad. Como única forma de poder seguir avanzando. Exacto, además, como única forma de un mecanismo de supervivencia, ¿no?
Pero bueno, ahí, una vez que ella toma esta decisión y sigue caminando, por así decirlo, empieza la transformación. Porque Marilyn, ya hemos dicho que no nace siendo Marilyn. Marilyn se construye, ¿no? Es curioso porque su entrada en el mundo del espectáculo fue por accidente, fue descubierta, ¿no? Como tantas, el mito de la actriz descubierta, ¿no? Del mito descubierto, ¿no? Ella en la Segunda Guerra Mundial trabajaba en una fábrica, como tantas mujeres en la época, y un fotógrafo le hace una foto, porque es muy mona y tal. Y de ahí empieza a modelar, empieza como modelo, como pin-up. Nosotros muchas veces, ahora que en el segundo trimestre de este año estamos haciendo el trabajo con el personaje pin-up, yo a mí es que Marilyn me encanta y siempre, yo creo que siempre recurro a ella para todo, en verdad, pero bueno. Pero en el caso de pin-up, pues claro, las primeras fotos de Marilyn con son la las melena típicas. pelirroja. Exacto. Con su nariz auténtica aún, con esa carita tan inocente y tan de niña, ¿no? Tan lindísima también. Pues sí, se convierte en una modelo pin-up y en ese modelo, ¿no? De la época tan sensual, luminosa, deseable, una mujer perfectamente construida para la mirada masculina. De nuevo, cortamos el propio deseo y nos centramos en el deseo ajeno, ¿no? Sí, y bueno, ella sigue avanzando en ese mundillo y al final firma con la Fox. Y a partir de ahí es cuando ya la transformación es absoluta y acaba convirtiéndose en la Marilyn que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, Norma Jean desaparece ya del todo. Nace Marilyn Monroe, un nuevo nombre, un nuevo pelo, ya no es pelirroja, ahora es rubia, ya no tiene melena larga, ahora es cortita. Un nuevo maquillaje, una nueva postura, una nueva forma de moverse, una nueva voz, porque también es verdad que esa vocecita que le conocemos en las versiones originales, ¿vale? En español no, obviamente. Pero esa vocecita que le conocemos a Marilyn en las películas y tal, al final es una cosa impostada, es una cosa construida para que el personaje sea el que tenía que ser. Exacto. Es que además en esa época es muy curioso porque era casi por sistema esto de cambiarse el nombre, hombres, mujeres, todos los actores, todas las actrices. Seguro que Virginia nos contará un poquito más de eso. El nombre artístico. Exacto, ¿no? El nombre artístico. Yo recuerdo cuando yo empecé a bailar danza oriental, que era igual, ¿no? En danza oriental tú tienes que tener tu nombre artístico en árabe, además, ¿no? Porque, claro, y a mí me chocaba mucho, porque claro, yo venía de otras danzas y tal. Y tú dices, pues yo bailaba salsa y me llamaba Lorena. ¿Por qué? No me llamaba Sonia. De hecho, yo me puse un nombre que no era árabe, porque me estaba leyendo un libro en esa época y me puse un nombre en idioma aymara, de Bolivia, de los orígenes. Pero bueno, en fin, que no tiene nada que ver. Pero que es verdad que en esa época era como muy típico, pues, cambiarte el nombre y cambiar, pues, tu personalidad, tu identidad completa, ¿no? Tenemos ahí a Bela Lugosi, ¿no? Estos grandes actores incluso del cine de miedo, que a algunos se les fue un poco la olla más de la cuenta. Se lo creía. Pero fíjate, desde el punto de vista de salud mental, lo que supone vivir continuamente sí, teniendo que actuar con tu imagen pública diferente a lo que eres tú en la realidad, ¿no? Yo recuerdo ahora también el documental de Sara Montiel, que hicisteis el programa, que ella decía en el documental, o los amigos hablaban de ella diciendo que ella era, cuando se pintaba era Sara Montiel y en el día a día era Antonia, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, sí, mi tío que era amigo suyo, él hablaba siempre de Antonia, él nunca hablaba de Sara, ¿no? Ese doble personalidad, o sea, esto es algo muy tal, ¿no? Pero bueno, Hollywood encuentra el personaje perfecto. Básicamente, esta industria, este capitalismo a tope, encuentra una mujer aparentemente ingenua, dulce, vulnerable, muy sensual, muy bonita, muy bella, con un cuerpo perfecto y muy deseable. Y ahí está lo que estamos diciendo, ¿no? En este personaje, ¿cuánto había de... Hablemos de Norma y de Marilyn, en realidad, ¿no? ¿Cuánto de construcción capitalista e industrial? Había, ¿no?
ay, Sí. ¿no? Sí, pero en el caso de ella no, incluso a pesar Claro, de ella. exacto. Entonces, ella se hizo famosa, Muy famosa. pero la que se hizo famosa no fue Norma, No. fue Marilyn, fue el personaje, ¿no? Y entonces, cuando una mujer se da cuenta de este punto, de la fama, de lo que conlleva la fama, porque claro, yo entiendo que ella entra muy joven en la industria, porque además, bueno, Marilyn es que además murió muy joven, quiero decir. Estamos hablando de unas edades, vamos, yo me pongo a pensar en mi edad, la época en que se hizo famosa Marilyn, bueno, en fin, yo qué sé, te choca mucho, ¿no? ¿Cómo puedes recuperar tu identidad cuando el mundo ya se ha creado una imagen de ti falsa? Claro. Completamente Y que falsa, además ¿no? es la única que se vende. Es decir, Claro. porque como tú decías, por ejemplo, porque ahora hoy en día ya vemos a los actores y estamos más acostumbrados a ver a la persona Sí. que hace entrevistas, que habla en la tele, Habla o en natural. lo que sea, exactamente. Y después ya vemos los personajes que hace, ¿no? Ujú, Y que pueden ser similares o no, según el perfil, ¿no? claro. Pero estamos como acostumbrados a reconocer a la persona detrás del personaje, pero claro, en este tipo de casos, no. En este tipo de casos es que tú tenías que seguir siendo, como tú decías, ese personaje. Ujú. Entonces, claro, llega un punto en el que tú dices, bueno, pero ¿y yo cuándo? Porque Exacto. eres como tú contra ti. ¿Y yo cuándo ¿no? y yo Es como dónde? tú contra ti misma. Claro. Es como que me he creado un personaje, ¿es culpa de ella o no? Aquí no le vamos a echar la culpa a una chica de 20 años, si acaso. Ujú, Pero claro, al final, ¿se me ha comido? Sí. Es exacto. como me he comido a mí misma. ¿Y ahora Sí, qué hago sí. yo para ser yo la que...? Desaparecer. Fíjate que me viene a la mente Marlene Dietrich. Yo recuerdo el año pasado preparando uno de los talleres de Femme Fatale. Hicimos como una serie de talleres pues con los iconos de actrices y estereotipos, ¿no? Y la Femme Fatale yo cogí a Marlene Dietrich porque me pareció, bueno, más reconocible y tal. Y yo recuerdo, bueno, pues viendo documental, no sé si fue en un documental o leyendo algo sobre ella que hablaba su hija, su hijo, no recuerdo ahora mismo lo que era, si hija, hijo, bueno, total. Y decía que es que ni siquiera ella misma o él mismo la había reconocido como persona. Que estaba tan metida en ese personaje, ¿no? Que estaba tan absorbida y comida, como tú dices, ¿no? Por el personaje que ni siquiera sus más cercanos, tu hijo, que tus propios hijos no te conozcan, porque estás en ese personaje. Y además una cosa que sabes que es falsa, quiero decir, que no es que tú digas, bueno, es que yo soy así. O sea, yo No. doy esa imagen y además soy así. No, se ve claramente que no eres, ¿no? Entonces, es casi psicótico. Sí. Claro, totalmente. Esto Así no me es casi. recuerda diciendo esto tú de Marlene Dietrich con esta del Diablo se viste de Prada, con... que no me Glenn sale el Close. nombre. No. No, hombre, la de ahora, por favor, la mejor actriz que ahora mismo Ay, es la tierra, Meryl Streep. Meryl Que no me Streep. salaba el nombre, Ay, perdón. porque pienso yo que Glenn Que no Close me es la del salía el diablo. nombre. Que ella para la primera película estuvo durante todo el rodaje y antes, meses antes, metida en el papel, pero en su vida diaria todo el día, 24 horas, meses y meses, como si ella fuera la personaje. Y dice que lo pasó fatal, Claro, pero claro. ella y todo el que le rodeaba, porque claro, era un monstruo absoluto, Exacto. que lo pasó fatal y dijo, ya no vuelvo a hacer esto. Claro, porque está. casi muero ahí, vamos, como que se me ha comido. Exacto. Esta técnica, ¿no? Del método. Del método, ¿no? El método que también, por cierto, Marilyn experimentó. Sí. Porque claro, detrás de esta imagen de rubia, de la rubia tonta, vamos a decirlo Sí, claro, sí, sí, la rubia tonta. había una mujer inteligente, muy lectora, muy sensible, porque además ya hemos dicho que no había tenido una vida fácil, y muy ambiciosa. Y En sobre el buen todo, sentido. en el buen No, sentido. sin que se entienda Sí, mal, porque las sí, sí. mujeres... es que esto de hombre ambicioso es algo bueno, mujer ambiciosa es algo Claro, malo. porque- la mujer puede exacto. ser ambiciosa y es bueno. Pero sobre todo una mujer con mucha necesidad, precisamente por sus circunstancias, de ser tomada en serio, Claro. de ser algo más. Claro, porque al final aquí es donde conecta un poco con nosotros, ¿no? La vida o la intención de Marilyn, ¿no? Ujú, ujú. Que es, mira, que yo podré tener un cuerpo de la manera que sea, que yo podré ser sensual, que yo podré ser lo que sea, ¿no? Y despertar eso y que eso se utilice en el cine, perfecto, ¿no? Pero al final, lo que tú quieres es que
eres tú quien decide cuándo se juega eso, cómo se juega eso. Tienes como el poder, ¿no? Y no te están tomando por tonta y que esto es lo único que puedes ofrecerme. Exacto. Y entonces esto ya está. Y para mi disfrute, para que yo lo vea como a mí me guste, cuando a mí me guste, ¿no? El que está viendo la película, ¿verdad? Y no me importa lo demás, y es que tú... Y con esto de que el personaje se comió a la persona, nos creemos que es que ella era así de tonta. Hay una película que seguro que Virginia lo va a hablar, estoy comiendo media de esto, que yo siempre se las recomiendo a las alumnas, que es Los caballeros las prefieren rubias. Sí. Y además no voy a decir el final, pero que siempre recomiendo No el lo diga, final no lo diga. de esta película, porque además yo cuando la vi la primera vez me pareció súper moderno y súper sorprendente. Sí, totalmente, vamos. Y va mucho en consonancia con esto, ¿no? Con la rubia que parece tonta y etcétera. No voy a hacer spoilers, pero al final, más allá de Marilyn, porque no todas somos Marilyn, ni todas hemos tenido afortunadamente esa experiencia de vida, pero ¿cuántas veces, esto es una pregunta abierta para las oyentes y a lo mejor también que podemos contestar aquí, ¿cuántas veces hemos interpretado versiones de nosotras mismas o versiones de lo que pensábamos que querían los demás para ser aceptadas, ¿no? Para que nos quieran, básicamente, ¿no? O para encajar, ¿no? Claro, y eso puede tener sentido, es decir, no nos vamos a comportar igual con mi pareja que con mi jefe, ¿vale? Vamos a poner las cosas en su sitio. Es Sí, obvio claro. que en según qué entorno, qué circunstancias y qué necesidades haya, yo tengo que comportarme de una forma, ¿no? Ser más formal, más diplomática, o puedo ser más directa, o puedo reírme más, o tengo que estar más contenida. No voy a estar igual en un bautizo que en un entierro, aunque aquí en Andalucía los entierros nos riamos más casi que en los bautizos. Pero bueno, pero sí es verdad que es una decisión tuya porque tú sientes que así es como tienes que comportarte en ese momento porque te beneficia o porque así no dañas a nadie. Exacto. Pero no, tienes que comportarte de esta forma porque así es como gustas, así es como te acepto y si no, quedas fuera. Esa es la diferencia. Exacto. El encajar, ¿no? Y el estar, lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? El entrar dentro de un canon, entrar dentro de un marco, de un estándar, porque si no, no vale. Y si no fuera, eres... patada en el culo y a tu casa. Exacto. Y precisamente nosotras en el burlesque rompemos el canon, rompemos el estándar y lo mandamos a tomar viento fresco. Porque aunque no encajes, aunque no tengas un cuerpo, una edad o lo que sea determinado, obviamente Aquí puedes. sí. Aquí sí, ¿vale? Sí. Y sí, y desgraciadamente Marilyn no tuvo ese poder o solo tuvo a medias, porque es verdad que su historia, que todos conocemos cómo terminó, aunque haya ahí especulación en su final. Sea como fuera, acabó mal. Sea como fuera, acabó mal, y es una historia muy triste, porque ella lo intentó, o sea, ella hizo mucho esfuerzo, montó su propia productora, Sí. estuvo en el Actors Studio. Y pidió tener papeles más profundos. Yo ahí me estoy metiendo otra vez en la parte de Virginia, pero recomiendo muchísimo Vidas Rebeldes. Que es un peliculonazo y ella está espectacular. Y bueno, ahora hablemos más del cine, no me voy a meter más, pero yo insisto y además lo reivindico en clase, vosotros lo sabéis, que Marilyn era una pedazo de actriz, aparte de una pedazo de mujer, y muchísimo más que la rubia, ¿no? Este papel, ¿no? Sí, no por rubia, ¿eh? Y no por rubia, porque además no era rubia. Entonces, al final, ¿qué hacer cuando el deseo que generas en los demás pesa más que tu propia voz? ¿Cómo romper eso? Eso es complicado y en muchas ocasiones no puedes, desgraciadamente. Imposible, ¿no? ¿Verdad? Hay veces en las que el juego te puede salir bien si tú sigues luchando contra eso, ¿no? Contra ese monstruo, yo diría, ¿no? Que se crea, ¿no? Alrededor de alguien que se hace tan significativo como ella.
y tú puedes luchar 1000 veces y a lo mejor de repente te sale bien, alguien dice te doy una oportunidad, pero tiene que haber un alguien. Si tú no tienes poder, ¿no? Exacto. Si tú no eres quien tiene el poder, el dinero, lo que sea, ¿no? Tiene que haber un alguien que diga, porra, aquí puede haber algo. Y que te vea. Entonces, ¿no? Pero si no, es muy complicado, desgraciadamente, es muy complicado, bueno, y en su caso a la vista está. Vale. Y fíjate qué curioso y qué paradójico que una mujer tan visible, tan famosa, icono todavía, icono en todos los sentidos, era tan poco vista. O sea, se veía mucho el personaje, se veía mucho lo que nos vendieron, pero la mujer real estaba completamente oculta a las cámaras, al público en general, porque entre otras cosas no interesaba ver más allá, ¿no? Era como, pues sí, Esta genera pasta. la guapita, exacto. Claro. Genera pasta puertas producto haciendo lo que es- hace, como se ponga a hacer otra cosa, perdemos esto. Exacto. Ese es el exacto. problema, ¿no? La gallina de los huevos de oro. Muy- Si se pone a hacer otra cosa y se pone a crecer por otro lado, yo pierdo esto. No puede ser. Ya perdemos el control, ¿no? Ya perdemos el control. Y fíjate, premiada por interpretar un personaje y castigada cuando intentas mostrarte, ¿no? Totalmente. Pues nos vamos a quedar con esa frase, con esa reflexión. Vamos a hacer la pausa y, por supuesto, seguimos hablando de Marilyn y del cine de Marilyn después de la pausa. Ahora nos vemos. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. Divorcio, custodia, modificación de la capacidad civil o valoración por discapacidad. En Plan G Social sabemos que detrás de cada expediente hay una historia. Ofrecemos informes rigurosos, planes de apoyo a medida y un acompañamiento cercano y confidencial. Defendemos tus derechos con sensibilidad y profesionalidad. No lo afrontes solo. Llama al 628 90 47 20 o en redes, Trabajo y Gestión Social. Deja que tu voz se escuche.
the crap. Entra en ondacapital.es y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas y a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. ¿Cómo se nos ve el plumero? Total. Por eso le he dicho, digo, estabas tú hablando del final de la película, mira lo que vamos a escuchar ahora. Hombre, es que Marilyn Sí, es muy sí, especial, sí. es muy especial para nosotras, sí, sí. Bueno, señora Guarinos. ¿Qué tal? Hello. Bienvenida la semana próxima. Bienvenida de nuevo. Pues sí, se nos nota el plumero. Yo creo que ya hoy es el día de reconocer que el título de la sección pues juega con el Por si no se habían dado cuenta. Si no se notaba, con una película que por fin ya pues es una película de Marilyn, ¿no? Sí, Yo me he estado acordando mucho durante todo el rato que habéis estado hablando en la primera parte de personas como Marisol. Total. Es que lo que te queda que es desaparecer, porque por más que intentas ser tú y dejar de ser tu personaje, Total. pues no puedes. Exacto. Solución, Me voy. Y Y cada una se quita de en medio como puede. Como puede. Y qué bien lo hizo Pepa Muy Flores. bien. Muy bien. Y qué suerte, y qué bien, y qué alegría que lo pudiera Sí, hacer. y que lo pudiera hacer y que esté tan estupenda, Sí. y tan bien. Sí. Sí. La verdad es que de la construcción de Marilyn, ella no eligió el nombre, se lo eligieron directamente la productora. Claro. Cuando le dijeron, hola Marilyn, al entrar ella, una de las veces que entra a un despacho, le dice, hola, ¿qué tal Marilyn? Y dice, no, yo no me llamo Norma. Y dice, no, te llamas Marilyn Monroe. Y entonces dice, Monroe, sí. Y dice, bueno, el Monroe no es que me disguste porque mi madre se llamaba también Monroe, ¿no? De segundo, de tercero, Sí. pero casualmente. Y ella tuvo un rollito, después de terminar con su primer marido, tuvo un rollito interesante, intenso, con el hijo de Chaplin. Y entonces, en una de estas veces que si ven a mi casa o voy a la tuya, pues le presenta al padre. Y Chaplin le cuenta cómo construyó él a Charlotte. Y le dio todos los consejos necesarios para crear un personaje que pudiera tener éxito en ese momento, en esa época, en ese país. Mira, qué bueno. Y entonces, a partir de todo eso, es como ella, porque es verdad que el nombre se lo pusieron, pero cuando ella empieza a ir a casting y a hacerse fotos, ella el personaje lo tenía prácticamente creado. Fíjate, ¿eh? Lo tenía creado porque el pelo sabía. lo eligió El pelo él. no, el pelo no. Ella tenía una asistente además que era una señora también bastante dominatrix, ¿no? Y que estuvo pues toda la vida estuvo con ella, ¿no? Y Era la única que le ponía el pelo en el tono adecuado. eso es, en el tono que ella quería, sí. Y luego la operación de nariz y de mentón, que también fue para restarle el gesto aniñado, porque tenías siempre el gesto aniñado. Y hombre, la ingenuidad, había que darle un poquito de más picardía y restarle la redondez de la juventud, y entonces sí que ahí sí. Pero luego la visión que tenemos de Marilyn, su forma de andar y su forma de moverse y de hablar, y era propio. Era propio. Lo creó ella. Sí, de hecho ella creó esa forma de andar. Sí. Es una forma muy peculiar. Si vemos películas como precisamente Con faldas y a lo loco, sí. Que sale esa escena del tren, ¿no? Cuando está ahí ese que decía, no sé si era Tony Curtis, creo que Tony es el Curtis. que lo dice. Parece que tiene un motorcito, ¿no? Sí. Y esa forma la ensayó y la creó ella. Y es una forma no fácil. Sí. No, imposible, porque justo ayer estaba viendo la película Blonde
de hace 2 o 3 años que yo no la había visto. Yo no la he visto. Y digo, voy a verla, a ver qué tal. ¿Y qué tal? Y bueno, no me gustó nada, fatal. Ahora cuento. Yo he visto pero algunas cosas y no me han gustado. No entonces, me gustó nada. Pues ya no damos el esfuerzo. Pero sí es verdad que es Ana de Armas, que es una actriz española, la que hace de Marilyn Monroe, lo hace muy bien, pero no consigue andar como ella. Es que yo Lo creo intenta, que, porque el resto lo pilla, incluso canta. Sí. Pero no es lo que no Fíjate consigue. Que yo hace poco Los vi andares, el esos, fotograma como de pajarito. Sí, es como... Sí. Vi el fotograma de la película esta, Ana de Armas, haciendo la escena con Falda de Loco otra vez, cuando canta el I wanna be loved By you. Y hubo un segundo que dije... ¿Es ella o no? Digo, ¿a que sí? y pensé, la imagen, todo, y dije, No, ¿es es inteligencia ella. artificial? No era inteligencia artificial. Y fíjate, lo que me chivó que no era ella era que la veía demasiado delgada. Porque además en esa película ella está más redondita, más voluptuosa, no sé si era uno de sus embarazos, o no recuerdo ahora. También ella tenía problemas de endometriosis, entonces por eso la barriguita que tenía. Tenía un poquito de croissant, como dicen los franceses. Sí. Y ya te digo que estuve a punto de decir, ostras, ¿ella no es? Me hizo dudar, ¿eh? No, o sea, pues es ella, era Ana de Armas, ¿no? Sí, lo hace todo. Muy bien. Para mí lo mejor de la película, porque se centra excesivamente, aparte de que la película tenga ciertas ínfulas de Nouvelle Vague, que no consigue, pero se centra excesivamente en los problemas mentales de su familia y en cómo eso repercute en su interior y cómo va perdiendo, y luego la obsesión, puesto que era una niña abandonada, que no tuvo padre, que la madre, la obsesión por la maternidad. Por ser madre, sí. Y el fetos que hablan, vamos, que ella piensa que le hablan los fetos, ¿no? Después de haber tenido un aborto del hijo de Chaplin provocado, claro, luego el embarazo ectópico, después el otro aborto más, hasta que ya definitivamente le dicen que no podrá tener más hijos, y hace demasiado hincapié en toda esa parte, y algunas zonas muy sórdidas, muy sensacionalista, ¿no? Me daba a mí la sensación muy amarillo, pero sin embargo queriendo ser blanco y negro de autor. Sí, exacto. ¿Sabes? Es como un mix con pretensión, difícil. Amarillismo con pretensiones. Difícil, sí. Yo, desde luego, de cine, bueno, pues yo no sé qué puedo yo decir del cine, porque me pasa igual que cuando le metimos mano a Sara Montiel. Que no digo. Claro. Exacto. No es que digo, sino que no digo. De documentales hay 500.000. Recomiendo el último que he visto yo de Reto de Play, que se llama Una chica de ensueño, la creación de Marilyn. Y RTV Play, yo tengo que reivindicarlo porque tiene unas cosas muy buenas. Hombre, claro. La aplicación de radio televisión española. Y gratuita. Y gratuita, o sea, sí, de verdad. Tiene nada cosas que no tiene a nada, exacto. Otras, sobre todo, y especialmente cosas de la propia televisión histórica, de televisión española y de cine español. Vamos, yo creo que es, genial. Muy ¿no? interesante. Pues sí. Bueno, que imágenes muy negativas en todos los documentales, no digo en este, que es bastante distante en ese sentido, objetivo, pero sí en los documentales en general, cosa que me choca, porque después es lo mismo que pasa con Amy Winehouse, que quisieron acentuar esa parte negra, oscura, de autodestrucción, de adicciones. Y luego, pues claro, te encuentras con otro tipo de películas, tipo la última de Michael Jackson, donde, bueno, toda la parte, digamos... maravillosa. Negra... Sí, hombre, cara de no está. La quitaron. Entonces, es que ahora Michael Jackson es el salvador del mundo, por es lo más, es lo claro. más. Entonces, y que era un artista como la copa de un pino, pero y eso no quita otras cosas. Claro. El salvador de niños de ¿Por qué pasa eso con las mujeres rotas y no pasa? Exacto. Claro, fatal, no lo estamos haciendo bien. Algo pasa. Seguimos haciéndolo mal, pero bueno. Sí. En fin, bueno, filmografía. Voy a seguir más o menos el mismo esquema, ya que nos dio algo de resultado con Sara Montiel. Filmografía, 22 películas. La primera del 47, titulada Días peligrosos. La última, Vidas rebeldes, del 61. Claro, te dice 22 películas es poco para todo lo que se ha visto. Claro. Por Dios. Y sobre todo, teniendo en cuenta los años que estuvo en activo, son muchas.
Claro, son es muchas que películas. eso... Es que Claro, claro, ¿cuántos no años estuvo fueron? tanto tiempo, ¿no? Nada, o sea, 47 al del 47 al 61, o sea, es que menos de son 20 14 años, años. ¿no? Claro. Son 14 años, 22 películas, saca la media. A 2 por año casi. Claro, 2 por año, y eso que el primer año fue una, pero bueno, sobre Sí, que todo al del principio 51 al 55 va a una media de 3 películas y todas, absolutamente todas, desconocidas. Para que después digan que no se sabía el guión, ¿sabes? Como por ejemplo, Ya. Niágara. Sí, hombre, pero Niágara sí. Hablando de Los caballeros las prefieren rubias. Sí. Cómo casarse como un millonario. Bastop, el príncipe y la Bastop, corista, con verdad. faldas a lo loco, desconocidas. Es que son... Todas las películas que hizo fueron icónicas. desconocidas. Sí, vamos, O sea, todas. son icónicas. O sea, Icónicas. hasta en Eva el desnudo, que aparece ahí Claro, como de pasada. un poquito, el caso de Eva el desnudo es Icono. maravilloso. Total. Porque es de las primeras producciones, le dieron un papelito, porque cuando la contratan, así como un poco de carambola, la contratan, le hacen la prueba y el propio director que estaba haciéndole la prueba y grabando, cuando ella se va, dice, tiene algo en la mirada, yo creo que esta chica está loca, no estaba interpretando, era ella, porque le dieron un papel así. Y el productor, que estaba ya encendiéndose un cigarro así, tirado, en el quicio de los portones estos grandes de los Sí. estudios, le dice, ¿no le parece a usted? Le dice el director al productor, y el productor le dice, sí, pero ¿tú has visto el culo que tiene? Digo. Mientras ella se iba. Toma ya. Entonces, la tuvieron ahí, con el casting hecho y sin darle ningún papel, porque lo único que les interesaba era tenerla paseándose por allí, sin darle ningún papelito. Y claro, cuando aparece en Eva el desnudo, la gente, la crítica, lo que decía, no lo está haciendo bien, porque claro, ella hace de una actriz que es consciente de que está muy buena y de que es monísima, pero no tiene ningún tipo de dotes interpretativas, ninguno. Y sin embargo va escalando. Entonces la prensa lo que decía es, no está interpretando, es ella. Es ella. No es que le salga bien el papel, es que ella es así, de mala actriz y de mona. Claro. Pero no era verdad. No, o sea, no, ella fue una grandísima actriz cómica. Total. Pero claro, la pobre, viendo que no salía de la esos rubia tonta, márgenes, de ese papel, claro. ya quiso hacer otro tipo de papeles, ¿no? Porque claro, el último que le dieron ya con John Huston, también el de Vidas Rebeldes. Que vaya película, ¿eh? John Claro, Huston, Clark Gable, Montgomery Clift, los dos secundarios estos que no me acuerdo los nombres, tanto él como ella, Claro. maravillosos, vamos. Es que eso es otra de las un peliculonazo. cuestiones que viene al pelo, que es que son los directores con los que trabaja y los compañeros de reparto. O sea que, aparte de que ella hizo todo lo posible y se formó precisamente en el Actor Studio, y porque tenía gran interés. O sea, el matrimonio con Joey DiMaggio y con su marido, el del campo, ¿no? El campestre inicial, los matrimonios se destruyen por eso, porque ella no quiere abandonar nunca su carrera. Sí, bueno, yo DiMaggio además que la quería en casa con la pata quebrada, vamos, Sí, era un bueno, maltratador. Literalmente. Literal. O sea, así, Y la tan que le literal. pegaba. A mí me da mucho coraje porque además Joe DiMaggio, yo lo he visto en algún documental, tiene como la imagen, igual que Marilyn, como tú dices, los documentales la muestran como una loca prácticamente. El Joe DiMaggio siempre aparece como el gran salvador amor de la patria. de Marilyn. Le llevó flores todos los días hasta que se murió a su tumba. Pero es que le pegaba, o sea, es que le zurraba el tío. Sí, claro, lo que tenía era mala conciencia. Impresentable, claro, evidentemente. Tenía mala conciencia. Es que ella, desde luego, en ese sentido, la pobre mía tampoco tuvo ninguna suerte porque después Sí, mala suerte, ¿eh? el de la gafita. Tampoco. El otro, a mí creo que Arthur Miller. Arthur Miller. Sí, eso fue. No sé cuál me cae peor de los dos. Eso fue terrible también, sí. Porque será un... Y de los Kennedy ya igual tampoco bueno, y de hablamos. los Kennedy ya ni hablamos. Los Kennedy Ya no ni hablamos. Ni hablamos. O sea, Sí, porque yo No. no creo la versión oficial que se dio del suicidio, no yo la tampoco. creo. No, vamos. Yo creo, Hay vamos, otra que- versión ya que circula en todos los documentales, que es la de la mafia, un gran jefe de la mafia que tuvo un rollo con ella, pero
solo para emborracharla, drogarla y sacarle información de los Kennedy. Y le sacó la información de que ella tenía cartas de amor de los dos Kennedy. Y entonces directamente fueron a su casa, le metieron un supositorio letal, cogieron las cartas y las dejaron esparcidas, lo que pasa por la habitación. Pero la CIA llegó antes. Claro. Eso sí que tiene un guión. Hombre. Más que lo de es que yo no entiendo los cómo no se fetos ha que hecho. hablan. Claro. O sea, Total. hay un Es que yo no thriller entiendo brutal. cómo todavía no se ha hecho una película. Yo recuerdo algún documental. Imagino porque quedan muchos Kennedys vivos. Claro. Y claro, es una Yo es lo que estaba pensando, digo que Bueno, entonces a ahora ver, mismo esa película... Es que si hablamos de los Kennedy... Y tienes que poner, vamos, Sí. pies en polvorosa. Total. Si hablamos de los Kennedy nada más que a su propia hermana, ¿no? Caroline Kennedy, lo que hicieron. Es que, en fin, Sí, total. en fin, eso es aparte. Bueno, fijaos, Pero títulos. sí, Pues sigue. si no venía a buscarnos a nosotros. Nombres de directores. También desconocidos como los También, títulos. Sí. verá. John Huston, en varias ocasiones. Joseph Leo Mankiewicz, por favor. Es que fíjate, es vamos. Eva al desnudo. Howard Hawks, que tiene 2. Me siento rejuvenecido y los caballeros las prefieren rubia. Negulesco, que tiene cientos y cientos de películas. Era un trabajador, un director currito. Exacto, el Y currito del poco estudio. conocido, ¿no? Porque tú dices Negulesco, Sí, ya, pero bueno, es fíjate el cómo de- casarse con un millonario, ¿no? Sí, y bueno, es el de Belinda. Ujú. Que la película Belinda sí que Belinda. es internacionalmente conocida, ¿no? Sí. Otto Preminger, Otro con el primero. que se llevaba fatal. O sea, con él hizo solamente una película, El río del no retorno, que además es un western. Ujú. Y hace de una chica que va huyendo de un jugador de póker porque quiere ser libre, la tiene muy tal, y se junta con otra familia que era un viudo con su niño, y ahí van, ¿no? Y George Cukor, Toma ya. a ver, Billy Wilder. Billy Wilder, por favor. O sea, Billy Wilder. No sé quién es. ¿Qué más quieres? Es que ¿Qué más quieres? Si del era gran el Pedro Hollywood, Pascal de la época. del gran Hollywood de los 50, están todos. Claro. Sí. Y compañeros de reparto. Pues mira, pues los hermanos Marx. Bueno, Vamos eso a te empezar. te iba a Vamos a decir. empezar bien. Claro, en Amor Vamos a en flojito, Conserva. flojito. Vamos a Vamos empezar flojito. bien. Que Bette aparecía ahí. Davis, Ann Buster, Cary Grant, Ginger Rogers, Joseph Cotten, James Russell, James Lauren Bacall, Tony Ewell, Laurence Olivier, Tony Curtis y Jack Lemmon. Robin Bichum. Y Robert Mitchum también, claro. Es que... A ver, o sea, y te digo una cosa, que algo más. esto lo hemos hablado, yo voy siempre a mis lugares comunes, pero en El Príncipe de la Corista El príncipe y la corista. se lo come. Yo sé Claro que se lo come, además lo se lo desesperó. come con papas. Es que lo, a Laurence Olivier. lo desesperó. Es que el hombre estaba muy subidito. Lo desesperó, claro, él era Hombre, Sir. a ver, el gran ser o Era Laurence Sir. Olivier. Y él, el claro, gran- él iba hombre, pensando. Si es que yo y me imagino- hay una tengo chica de la Shakespeare, Arkansas. esta- A ver, Sir. La rubita La esta rubia de de- A ver qué hago Arkansas. yo con ella. Y lo tenía desesperado porque todo el mundo sabía que Merlin es como el Betis. Que cuando tú estás esperando que va a ganar un partido, le meten 5 goles dentro de casa, y cuando tú dices, es el Barcelona y allí, y lo mismo gana el partido, aunque sea por 1-0. se viene arriba, se Pues viene ella arriba. era igual. Cuanto más difícil era una escena, le salía a la primera, mientras que cuando llegaba una escena de decir, ¿dónde está el abrelatas? Lo tenía tiene que una repetir, complicación señor. cojonuda. Pues, y claro, y ahí es donde Laurence ¿Dónde? Olivier estaba desesperado con Con la ella. ¿Tendría interpretación. TDAH, Merily? Tendría... ¿Tú Bueno, crees? yo, pues no lo sé, yo... TDAH no lo sé. Yo la veo más en... Voy a meterme aquí al lápiz. No sé, está Voy a bien. meterme pero yo la vería No más se como unas entretendrán altas cuenta. capacidades enmascaradas. Ah, pues mira. No, enmascarada, yo, bueno, Sí, no sé cómo se no detecta. diagnosticada, no diagnosticada. Eso sí, no sé cómo se detecta ni cómo se nota. Claro, es que al final las pero- capacidades de TDAH... ahí pero tienen un si poco tiene de- algo No, que todas ver- las No neurodivergencias todas. tienen cosas en común, todas. Claro. Pero altas capacidades tienen algo que ver con el coeficiente intelectual, supongo. Puede ¿no? tenerlo y no. Ah, Es decir, sí, se espera que una alta capacidad tenga un cociente intelectual alto, eso es. pero no tiene que ser ¿Qué es lo que una- se dice? Yo no De lo hecho, sé, Claro, se dice que... Pero las que- altas capacidades engloban muchas Muchas cosas. Entonces cosas. tú puedes tener alta capacidad más intelectual, en el sentido de más matemática, más lógica, más Más no sé qué. creativa. Puede ser más artística, puede ser más empática, de Vale, emocional. vale, Hay una vale. serie de ramas, ¿no?, que se pueden tocar. Pero a mí me suena más ella a una alta capacidad
y enmascarada en el sentido de que quizás en muchas ocasiones tuvo que ponerse al nivel de lo que había. Claro. De nuevo. Y que eso pasa mucho. Esconderse. Y entonces ni ser consciente de que a lo mejor era ella mucho más inteligente de lo que se pensaba, incluso ella. Ya. Sí, a eso es a lo que Esta frase, ¿no? voy. Que Me pega. decían, esta frase que decían. Pero bueno, esto es una barra basada que yo estoy diciendo aquí, ¿eh? Quiero Claro, decir, bueno, no se sabe. La Bueno, frase esta, que no sé si es real la o no, de reflexión. que le dijo Einstein, creo que fue, ¿no? Con tu belleza y Mi mi inteligencia. inteligencia tendríamos hijos. O no sé cómo fue un poco, ¿no? Y dijo, Sí, bueno, y si me al suena revés. también. Me suena también, pero no y lo yo pongo en he pie. leído por ahí, pero no sé si es verdad. Esto ya también estamos aquí en plan, venga, a lo loco. Que puede ser que tuviera el coeficiente intelectual más alto que Einstein. Fíjate que iban a... Pero vamos, no lo Vete a sé. saber. También te digo No, yo que sí Einstein, tengo mucha idea de parte que de su tenía trabajo alto. era parte de su mujer. Pero bueno, en fin. ¿A ti te suena que ella Investiguen lo un tenía poco sobre la alto? mujer Sí. de ¿Ves? Einstein. Mira, ve, Sí, a mí me Virginia suena, le no. suena que su El coeficiente coeficiente intelectual era era alto. alto. Era bastante alto. Sí. Sí, yo creo que sí. ¿eh? No, Es que a mí tonta no me, era, me tonta no suena, era. me suena. Y Tonta no tonta no era en era, absoluto. eso. No. me da olorcillo. Sí, al final yo creo que así es mi vida, ¿no? Como decimos por aquí, ¿no? Y así es mi vida. Así fue su vida y así fue en todos los sentidos, en Sí. el laboral, en el personaje y en todo lo que le rodea. Sí, ¿no? la verdad. Desgraciadamente, muy infravalorada en mucho. Mucho. Yo siempre digo lo mismo, al final, yo más que ver documentales, porque me pasa igual que a ti, los que he visto, al final me han puesto de los nervios y me han enfadado muchísimo. Yo creo que lo que podemos recomendar es que vayan directamente a la filmografía de Marilyn y Exactamente. que la descubran realmente. Sí. Porque yo descubrí Marilyn gracias a mi amiga Elena, que le mando un saludo desde aquí, porque ella la adora desde que era pequeña, ya desde que era niña adora a Marilyn, y yo la descubrí tarde, yo la descubrí ya en la facultad. Y me sorprendió porque yo también tenía ese prejuicio con Sí, Marilyn de la rubia tonta, no sé sí, qué. ¿En Yo que qué además momento? vengo pues de la época en la que nos criamos, para modelos masculinos que son los de fuerza, que soy una mujer fuerte y tengo que mirar nada más que en los hombres. A mí me sorprendió mucho cuando descubrí a Marilyn y cuando Y lo que empecé a tenía verla. detrás, ¿no? Exacto. Claro. Entonces yo, que ya nos quedan 2 minutillos apenas, ¿Ah, sí? animo... ¿Ya estamos? Ya estamos. Animo mucho a que vayan a su filmografía y la descubran de verdad, porque, bueno, Sí, merece mucho la pena. cualquiera de... Tiene todas las 11 películas. premios tuvo Nada más y nada menos. y ninguno fue un Oscar, jamás Hay que estuvo ver. nominada, Eso es ¿eh? súper injusto, pero bueno, es que los Oscars... Pero está muy bien, porque luego por contra, por ejemplo, hay 36, solo en español, 36 libros, 13 capítulos de libro, 94 artículos en revista científica. Científica. Exacto. Ya de lo Sí. demás ni hablamos. Y un dato muy curioso es que ella nunca lanzó un álbum musical. En vida, nunca. Fíjate, Todas sus canciones eran siempre eran canciones de película. para las Y películas. se empezaron a editar Después. Después, sí. Yo tengo alguna, O sea, es que algún ni CD, eso, ni algún CD con sus derechos. canciones. De autor ni de interpretación pudo tener la pobre porque todo fue Exacto. póstumo. Pues sí. Y luego yo os iba a preguntar para terminar que cuáles eran vuestras canciones favoritas ¿De Marilyn? de Marilyn. A mí hay una que me gusta. Venga, ¿cuál? Di cuál, porque no tenemos tiempo. Di. Lazy. Ah, La mía es Lazy. Lazy. Pues mira, sí, podemos poner un enlace a Lazy porque además que está en la película There's No Business Like Show. Business Like Show. No sé cómo es en español, no me acuerdo ahora. Bueno, Da igual. lo pondremos el enlace porque la coreografía de esa película o la puesta en escena es maravillosa. Lazy, con esa Marilyn en ese diván. Verdad. Es una pasada. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Hoy sí que sí. Y nos vemos la semana que viene, que vamos a hablar de algo sorprendente. Y volveremos a tener a Virginia de nuevo, como si fuera el primer día. Como la primera vez. Como la primera vez. Nos vemos en una semana. Chao. Chao.
Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. En Talleres Autoclima Sport ofrecemos un servicio a tu vehículo con una profesionalidad y experiencia que nos avala por años en la dedicación del sector del automóvil. Somos especialistas en climatización. Además, contamos con servicios de neumáticos, electrónica y chapa y pintura. Estamos en calle La Vega 15 en Alcalá del Río y en calle Arjona 8 en Sevilla. Más info en autoclimasport.es. Recuerda, autoclimasport.es. ¿Buscas un sitio con sabor en Sevilla? Descubre Berraco, el bar donde empieza el día con desayunos que enganchan, sigue con los mejores almuerzos y no te vayas todavía, que en el tardeo puedes seguir con tu copa y cuando cae la noche, cena berraca y postres. Elaboraciones sabrosas, buen vino y cerveza, tapas irresistibles y carnes a la parrilla en su punto. Berraco, tu nuevo punto de encuentro en Sevilla. Estamos en carretera de Carmona 65, local A, y en redes como Berraco Sevilla. Ven, pruébalo y repite. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Necesitas llevar tu negocio al mundo digital? SEPnotes te ofrece soluciones completas de hosting web rápido y seguro, registro de dominios, páginas web profesionales y servicio técnico 24 horas, con todo tipo de planes, desde básicos hasta avanzados, infraestructura fiable y soporte cercano. Visita sepnotes.es o llama al 955 28 74 93. SEPnotes, tu socio digital para crecer en Internet.